Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, máster en Administración con orientación en Gestión, jefa del área de alimentación del Hospital de Pediatría Garrahan, directora de la carrera de especialización de nutrición pediátrica de la UBA, sede Garrahan, directora del programa de colaboración y asesoramiento de los servicios de alimentación provisionales, directora de becas de especialización en alimentación en pediatría del Hospital Garrahan, consultora del grupo de estudio de especialidades en necesidad de nutrición y directora del curso de posgrado Coaching Nutricional para Nutricionistas de la Hospital Garrahan. Bueno, nos está hablando de la introducción del módulo de pediatría y gestión de soporte nutricional. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patri. Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar esta mañana, que esperemos pasarla lo mejor posible. Y más allá de una ponencia, me falta el... Ahí está. De una ponencia rígida, les propongo que hagamos por ahí un espacio para, si quieren preguntar, o si quieren pueden preguntar al final, ¿sí? La gestión del soporte, las charlas que agradecemos a Pulmotex por la invitación, a la doctora Sasayan, que realmente nos ha convocado, y que vamos a traer este tema del soporte nutricional en pediatría, en donde me acompañan dos colaboradoras del área de alimentación del hospital, la licenciada Clarisa Besani, que es nuestra jefa de todo el abordaje de internación y atención ambulatoria, y la licenciada Laura Justi, que es líder en gestión de la lactancia institucional. Así que les contaba que lo que vamos a comentar durante esta mañana es justamente, por un lado yo voy a comentar qué hay detrás justamente de el soporte nutricional. Me estoy yendo para al principio, perdón, ahí estamos. Y ¿qué hay detrás del soporte? ¿Qué necesitamos organizar? ¿Qué tomas de decisiones tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? En el caso que tengamos que brindar justamente asistencia alimentaria a un paciente pediátrico. En nuestro caso tenemos una población en el Hospital Garrahan de 0 a 16 años, con pacientes sumamente vulnerables, inmunocomprometidos, con patologías complejas. Así que esta misión o esta razón de ser de los servicios de alimentación o de las áreas de alimentación pediátricas, en nuestro caso está basada en estos 4 macroprocesos centrales. Por un lado, cada uno de estos procesos, nosotros tenemos una dotación de nutricionistas de planta de 45 personas, y además en cada uno de estos procesos, o sea, en el abordaje alimentario nutricional del paciente internado, el proceso 1, hay un nutricionista a cargo, que en este caso la van a escuchar, a la licenciada Besani. En producción y servicio de alimentos hay una conducción, un líder de ese proceso. La unidad de alimentación saludable, que es un raviolito nuevo para nosotros, en donde trabajamos todo el tema de capacitación a todo el equipo de salud en alimentación saludable, sustentabilidad, reciclado, ¿sí? Y el laboratorio de elaboración de fórmulas, el lactario, que también incluye en este proceso el centro de lactancia materna y el espacio amigo de la lactancia. Habitualmente en los lugares pediátricos con neonatología es bien importante tener justamente un centro de lactancia materna para la gestión de la promoción, el sostenimiento y la gestión de la leche humana, ¿sí? Así que, y justamente nos acompaña, y la van a escuchar también, a Laura Justi, que es la coordinadora justamente no solamente del Comité de Lactancia del hospital, sino líder de todo lo que estamos haciendo en lactancia. Así que bueno, con este contexto un poco de gestión voy a contarles cómo organizamos el soporte. Por un lado, todo lo que es proveedores de procesos, y hablo de procesos porque es una manera de ordenar no solamente los recursos humanos, materiales, lo que compramos, está
bien definido teniendo en cuenta lo que el nutricionista de planificación, la conducción, los líderes de estos macroprocesos que les conté, definen teniendo en cuenta la evidencia científica para justamente ingresar insumos y para establecer cuál es el plan que vamos a abordar con cada uno de los pacientes y que el nutricionista de internación va a llevar a la práctica. Esto define también que entra en todo este paraguas de calidad, producción institucional de alimentos y el tema que vamos a tocar hoy, producción institucional de fórmulas, biberones, por succión, por gavage y fórmulas de alimentación continua. Pero también leche humana, ¿sí? Ya sea para pacientes, acompañantes, madres de lactancia y el equipo de salud. Puntualmente, detrás de bambalinas, digamos, justamente en el corazón de las decisiones, es bien importante tener en cuenta, primero, cuál es la población pediátrica a asistir. Si ustedes están en un lugar pediátrico en donde habitualmente hay una necesidad de brindar soporte nutricional, ya sea por biberones o por frascos, debemos primero conocer muy bien cuál es la población pediátrica a asistir, los grupos etarios, el número de camas y las patologías prevalentes, que de alguna manera van a definir qué tipo de fórmulas voy a adquirir, qué tipo de asistencia tengo que tener y qué tipo de procesos que ahora un poquito lo vamos a ver. O sea, podemos definir planta, equipamiento, procesos y recurso humano teniendo en cuenta estas 4 ítems. ¿Qué tipo de proceso elegir? Y hoy, bueno, yo a veces pongo este slide y puede ser que el contexto actual, cuando uno habla de contexto actual turbulento, en donde la situación socioeconómica es como la que tenemos hoy día, en donde justamente la presión económica va a ser recesiva y vamos a tener que repensar muchos de los procesos, especialmente basados en qué necesitamos y cómo vamos a poder adquirirlos, ¿sí? Así que el contexto actual es bien importante. Por un lado, entonces, qué población tenemos que asistir. Por otro lado, qué herramientas tenemos para manejarnos en este contexto, un poco desfavorable, por supuesto. El desarrollo de nuevos productos y servicios. Hoy, por ejemplo, vi algunas cositas nuevas que comienzan y que continúan apareciendo en el mercado para dar solución justamente a lo que necesitan nuestros pacientes, soluciones, tecnología, sistematización y de nuevo este tema de qué elegir, ¿no? ¿Qué hago si tengo 2 salas de pediatría, o sea, tengo 60 pacientes, o tengo 100, o tengo 10 en un hospital o en una institución privada para asistir? Así que, bueno, acá justamente reunimos varias de los temas que les estaba comentando. Por un lado, yo les decía, es muy importante, independientemente de cuál sea la complejidad de la institución en la cual ustedes trabajan, cuál es la prevalencia de las patologías pediátricas, que de alguna manera nos va a dar datos importantes, porque si yo les digo, bueno, el grupo etario y el número de unidades tiene que ver, por ejemplo, con el número de niños que vamos a tener que asistir. Aproximadamente el 60% de la población pediátrica internada requiere o biberones o fórmulas para apoyo nutricional. Así que es bien importante hacer este tipo de números para que, justamente para organizar la indicación dietética, los horarios, la frecuencia, la distribución. Y dentro del trabajo clínico, la clave, y esto justamente lo va a desarrollar Clarisa Besani, es el screening, o sea, realizar el tamizaje nutricional para determinar qué paciente tiene riesgo y justamente requiere, no solamente luego de este screening, la evaluación nutricional que va a dar lugar a la indicación de soporte. ¿Sí? Ese es nuestro algoritmo de decisión. Luego también tenemos otro punto. ¿Qué fórmulas vamos a adquirir en nuestra institución para dar lugar a responder, como les decía, a esta prevalencia de patologías? Así que todo lo que es disponibilidad de fórmulas pediátricas, manejo de módulos en pediatría, lo va a desarrollar Laura Giusti. Y después nos queda justamente una decisión difícil,
¿Qué lactario vamos a elegir? O sea, ya tenemos qué tipo de pacientes, la prevalencia de patologías, un algoritmo de cómo abordar al paciente pediátrico, qué tipo de fórmulas vamos a comprar, vamos a adquirir y qué módulos. Y ahora nos queda decidir qué tipo de lactario vamos a decidir organizar. Un lactario tradicional, un lactario semiautomático o un lactario con fórmula lista para usar. Como bases, por supuesto, en muchas organizaciones puede haber bemoles, pero en general podemos ver estos tres tipos de procesos. Y yo agregué con material reutilizable, descartable en cada uno de los espacios. Vamos a hablar un poquitito de qué pasa con los plásticos, qué cuidados tenemos que tener, más allá de que el plástico nos abruma, ¿no? Ya todos conocemos lo que pasó en la pandemia, pero es bien importante que muchos espacios o no viraron al descartable y muchos han regresado al vidrio, y también vamos a ver qué dificultades, o sea, qué ventajas y qué desventajas tiene el vidrio. Perdón. Así que bueno, vamos con el proceso tradicional que ustedes saben que se divide en dos áreas, el área sucia, el área limpia, o sea que en general acá puedo usar material de vidrio, ¿sí? Así que estos son los estadios claves para un lactario tradicional, en donde estoy pensando que vamos a adquirir fórmulas pediátricas en polvo, recepciono el material sucio que tomo como contaminado de las salas de internación, se realiza el desarmado, la clasificación, el lavado manual, automático, y luego es indispensable la esterilización inicial. La esterilización inicial se realiza a 121 grados, así que es bien importante también, si elijo este proceso, tener no solamente la disponibilidad del autoclave, sino también la disponibilidad del técnico de esterilización, que legalmente es el que tiene que realizar el proceso, ¿sí? En el área limpia, bueno, rotulado, que también tenemos ciertas definiciones legales para cumplir. El rotulado, que les decía, también tiene ciertas características particulares, legales. La preparación de fórmulas bajo ciertos estándares, ciertos procedimientos. Yo le contaba justamente cuando llegué que si alguien necesita bibliografía para organizar un lactario en cuanto a normativas, ya sea de recepción, de rotulado, de preparación, de pasteurización, me avisan y se las comparto, ¿sí? La dosificación, que es un punto de control muy importante, y la pasteurización final, que si manejamos polvos es mandatorio. O sea, si usamos fórmulas en polvo en pediatría, hay que pasteurizar, ¿sí? Entonces, y el servicio. Así que la pasteurización final ya vamos a ver que es una pasteurización alta, a 98 grados. Ahora vamos a ver un poquitito cuál es el objetivo. Estas son algunas fotos. Miren, estas fotos tienen muchos años porque nosotros comenzamos teniendo un lactario tradicional en el hospital, así que teníamos un área de lavado bien determinada, con procesos en donde lavábamos independientemente tetina, botella, cubretetina, rosca. Lo que ven en la segunda foto son las tolvas mezcladoras y, como ven, los envases de vidrio, los frascos y los biberones. Y la dosificación, ¿sí? Así que el lactario tradicional tenía algunas ventajas, pero para nosotros tuvo muchas desventajas. Cuando digo desventajas, nosotros tenemos hoy día, y esto es bastante histórico, no ha cambiado tanto, un lactario que produce 1.500 fórmulas por día. Entonces, también es importante, como les decía en los slides anteriores, el número de unidades que tenemos que preparar o gestionar, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Y sí, cuando nos dicen, bueno, a ver, ¿qué necesitamos para organizar un lactario tradicional? Bueno, biberones, frascos, también tenemos que tener artículos de limpieza, descartables, librería, uniformes, pero sí los servicios del autoclave, del pasteurizador, o sea que el área de esterilización o el sector de esterilización de la institución tiene que estar involucrada, mantenimiento, tolvas y una cantidad de recurso humano muy importante. ¿A nosotros qué nos pasó? Hace 20 años, cuando justamente teníamos un lactario tradicional, los biberones de vidrio eran de un material que se llama borosilicato.
ese material era muy resistente al cambio térmico. Por una cuestión de costos, o miren ustedes por qué, la industria cambió esas mezclas de borosilicato por vidrio térmico. Y el vidrio térmico se rompe con más facilidad ante el manipuleo y ante, por ejemplo, la incorporación de un biberón al pasteurizador, en donde hay un choque térmico cuando uno lo somete al calor y luego al frío. Así que bueno, perdíamos 500, 600 biberones por semana entre las roturas, había que volver a preparar las fórmulas y realmente teníamos aparte problemas con el personal, porque imagínense en preparar 1500 fórmulas, el tema del trabajo con las muñecas, con los hombros para acarrear agua caliente. Así que decidimos ir justamente por un proceso semiautomático. Y nuestro objetivo fue en ese momento mejorar un proceso que nos permita obtener los productos que necesitábamos, bacteriológicamente seguros, y ahora voy a decir qué es para nosotros bacteriológica o microbiológicamente seguros, nutricionalmente adecuados, pero con una relación costo-beneficio superior al proceso tradicional. Para esto discontinuamos los procesos en el área sucia, implementamos, ahora van a ver un proceso semiautomático, reestandarizamos las fórmulas porque comenzaba a haber cada vez más, las fórmulas estaban cada vez más individualizadas y logramos una disminución importante del gasto global en el sector. Justamente por ahí, no sé si se ve del todo, pero en esta zona tenemos un área, a ver si lo veo en otra foto, al menos para que lo vean, y volvemos. Sí. El procedimiento es de esta manera, el agua se hierve en esta estilo marmita, ¿sí? Y a través de este tablero se establece la cantidad o el volumen de agua ya tratada para llegar a cada una de las tolvas que corresponde a cada una de las fórmulas que reconstituimos. Entonces fíjense que el trabajo manual es mucho menor. A partir de esto, el operador lo que hace es dosificar según la indicación del nutricionista. Nosotros contamos con un nutricionista de planta para cada una de las áreas de cuidado y la nutricionista el nutricionista es el responsable de realizar la indicación que hoy día está sistematizada al lactario central. Así que lo que hace el operador del lactario, el auxiliar, es imprimir justamente la etiqueta con los datos que ingresó el nutricionista y rotular las fórmulas, ¿no? Aquí ven los biberones y acá ven cada una de las tolvas con las diferentes fórmulas a dosificar. Y posteriormente a esto, pero no me quiero ir, voy a contar un poquitito qué hicimos. Bueno, discontinuamos el vidrio, buscamos un material adecuado. Voy a decir plástico, pero no me maten, ahora lo reciclamos y después les cuento. Porque cada vez que digo plásticos dicen, bueno, ¿y qué hacen con 1500 unidades de plástico diarias? Así que ahora les voy a contar. Pero en ese momento discontinuamos el vidrio, por esto que les contaba, y buscamos justamente un material adecuado para reemplazar el vidrio. Tenemos un área de acondicionamiento, o sea, no tenemos más área sucia y en esta área de acondicionamiento se justamente preparan las fórmulas para, a través de una caja de pase, pasarla al área de elaboración. Como ustedes vieron, hay un núcleo de preparación de agua y un distribuidor a cada una de las tolvas y estos son los pasteurizadores, que tenemos 4 pasteurizadores en el sector. Ahí va. Entonces, si elegimos un proceso no tan tradicional, digamos, porque puede tener bemoles, todos estos procesos o procedimientos del área sucia ya los obviamos y para nosotros fue importante en cuanto a reducción de algunos recursos. Lo que les conté del área de acondicionamiento, se mantienen los procedimientos y los procesos en el área limpia y el servicio. Esto un poquito ya se los habíamos mostrado, teniendo en cuenta, este es el área de acondicionamiento. ¿Ven? Es un área que tiene, esta es la caja de pase,
en donde ingresamos el material limpio y es justamente sacado desde el área limpia para justamente la elaboración por parte de los operadores, dosificación, y ya acá ya están listos como para ser pasteurizados. Bueno, los procesos escritos, y yo puse aquí punto de control, dosificación. Un tema muy importante en los lactarios es la dosificación. Desde cómo le indicamos a una madre cómo reconstituir un biberón, hasta cuando preparamos la cantidad de litros que preparamos en cada una de las tolvas. Por supuesto que ustedes ven acá tolvas, que yo ya les conté un poquitito cómo se hacía la llegada de agua tratada, se pone la mitad de la cantidad de polvo necesario, tiene un mezclador esta tolva, luego se agrega el resto del polvo para luego dosificar. Y acá ustedes ven como unas especies de jarras que también tenemos muchas fórmulas, y ahora les voy a mostrar qué tipo de fórmulas usamos, o la tipificación del hospital, que son volúmenes más pequeños, pero que siguen el mismo circuito de procedimientos que ven aquí, ¿no? Hay cada procedimiento para dosificar, para pasteurizar, para el agua tratada. Y el otro punto, un punto de control, dosificación muy importante, ya sea que uno dé una indicación a un paciente, a una mamá, o que tenga que elaborar un volumen importante en el lactario. Y el punto realmente crítico es la pasteurización. ¿Y por qué les cuento esto? Lo quiero remarcar. Porque en muchos hospitales y sanatorios hay muchos inconvenientes con no pasteurizar. Preparan fórmulas en polvo y no las pasteurizan. Y eso es un riesgo muy, muy alto, ¿sí? Entonces, en muchos casos vimos que uno de los tipos de lactarios a organizar es el con fórmulas listas para usar, que sí resolverían este tema. Bueno, en cuanto a la pasteurización, importante que es un proceso aplicado a cada una de las unidades con el objetivo de minimizar los peligros para la salud de microorganismos patógenos, ¿sí? O sea, inactiva los patógenos, limita también cambios químicos, físicos, organolépticos, si uno controla temperatura y tiempo. Y es bien importante pensar que las fórmulas en polvo que adquirimos de las distintas empresas no son estériles, ¿sí? Entonces, sumen a eso, me van a decir, bueno, están controladas por lotes, sí, pero eso no implica que sean estériles y que a través del manipuleo, que también tenemos que poner mucha atención en qué sitio vamos a reconstituir la fórmula, ¿sí? El proceso se someten todos los lotes en el hospital a 98 grados durante 10 minutos. Mayor a 100 grados se producen cambios permanentes en la estructura físico-química. Habrán escuchado el efecto Maillard o que por ahí en algún momento hayan visto alguna fórmula un poco amarronada. Y el punto de corte es exento de enterobacterias y que no supere 10 a la 3 unidades formadoras de colonias por mililitro. Esta verificación se realiza una vez por semana por turno y de alguna manera establece la vida útil de ese biberón, de ese frasco para alimentación enteral que en distintos horarios vamos llevando a las áreas de cuidado, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos 8 horas, pero el límite operativo es de 6 horas, ¿sí? Bien. Otro punto es la tipificación de fórmulas, ¿no? Para que el lactario o que las indicaciones no se conviertan en una despensa, digo yo, en un almacén en donde dicen, bueno, necesito esto, necesito lo otro. Entonces, estandarizar teniendo en cuenta la prevalencia de las patologías que vamos a asistir también es clave para organizarnos, ¿sí? Para organizarnos en horarios, en tipos de fórmula, en volúmenes. Por ejemplo, esta es la tipificación del hospital. Fíjense que nosotros usamos de las fórmulas estándares, fórmula de inicio o fórmula de seguimiento, en 2 tipos de concentraciones, a la dilución habitual que establece el fabricante y una dilución más concentrada, ¿sí? Así que esto está establecido en este código, porque sí, los biberones o los frascos de alimentación enteral no tienen el nombre
de la fórmula, ¿sí? Tienen esta tipificación que ya es conocida en el hospital. Lo mismo con la fórmula sin lactosa, reconstituida al 15 al 20%, la fórmula con proteína parcialmente hidrolizada, prematuros, fórmulas con proteína extensamente hidrolizada. Y por otro lado, tenemos algunas fórmulas muy específicas o especiales para aquellos pacientes, por ejemplo, con errores congénitos del metabolismo, tirosinemias, PKU, MSUD, bueno, etcétera. Así que esto también requiere de procedimientos muy específicos en donde el nutricionista establece individualmente cómo debe ser la preparación de esos pacientes. Y las fórmulas para dieta cetogénica, o sea, fórmulas muy alta en grasas y baja en hidratos de carbono. Y por otro lado, estoy con esto, los módulos de nutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Por ahí, Laura, ¿no?, vas a comentar un poquito respecto a qué necesidades tenemos de estos módulos, a veces cuando necesitamos aumentar la densidad calórica, pero por alguna razón no podemos hiperconcentrar la fórmula. Entonces, posiblemente podamos mantener la dilución habitual y agregar un módulo para evitar algo puntual que tengamos que cuidar, ¿sí? En ese caso usamos módulos y los que usamos son estos: polímero de glucosa, surgas bifidogénico, las proteínas. Es todo un desafío cómo hacemos con los pacientes críticos pediátricos en la terapia intensiva, en donde hoy día todavía no tenemos una fórmula que tenga una cantidad de proteínas alta, pero a su vez no sea tan alta la densidad calórica, ¿sí? Así que ese también es un desafío. Hoy día esto se resuelve agregando caseinato, pero ustedes saben que el caseinato es fácil o difícil agregarlo. Difícil, exacto. O sea, podemos agregarlo hasta el 1 o 2%, ¿no? Y creo que actualmente tenemos módulos que son fácilmente más solubles que hace algunos años. Bien, etiquetado, les decía, importante establecer, cumplir con las normativas: nombre, número de historia clínica, el lugar de internación, el tipo de fórmula, el volumen, la frecuencia, la hora de la toma, la ruta de administración. Y es muy importante colocar el rótulo para uso enteral exclusivo. Este es el rótulo justamente que sale de la indicación en el hospital. ¿Estoy bien, Patri, con el tiempo? Porque yo me cuelgo a veces y... Ahí va. Y bueno, justamente el tema de los plásticos son un problema para todos los servicios de alimentación, no solamente por los biberones y los frascos, o las tetinas, o las roscas, o los cubretetinas, sino también, bueno, las jeringas, no solamente el equipamiento de alimentación, pero sí es un peso muy grande para la organización todo el plástico que estamos utilizando. Así que durante muchos años trabajamos en ver cómo podíamos reciclar una parte de los biberones que utilizamos en el hospital, y pensamos justamente en reciclarlos y trabajar con este tema de economía circular. Ustedes saben que el concepto es mantener en uso ese producto el mayor tiempo posible. Así que, bueno, ahora vamos a seguir con eso, pero la matriz de costos, justamente un poco para cerrar, nuestras ventajas o las fortalezas fueron que disminuimos el 40% de la dotación de personal. Eso disminuyó fuertemente el costo del proceso, más allá de todos los problemas laborales o operativos del personal, ¿no? Hay muñecas, hay gente que tuvo que retirarse del sector porque después de tantos años no pudo seguir trabajando en enroscar, desenroscar, dosificar, cargar todo lo que sea peso por arriba de los hombros. Y la disminución también de accidentes por roturas, que a veces ocurría inclusive en las salas de internación. Bueno, no les conté que
lo que trabajamos como el material para justamente reemplazar el vidrio fue el polipropileno, en el caso de los biberones, y ya sea biberones de 250 centímetros cúbicos, pero también los biberones que almacenan leche humana en el centro de lactancia. Ustedes saben que hay dos envases permitidos, el vidrio y los envases de polipropileno. Y, a ver si voy, sí. Y como les decía, el plástico de un solo uso es terrible, ¿no? En los que trabajan en servicios de alimentación, yo creo que deben ver no solo biberones, frascos, tetinas, roscas, sino también cucharitas, envases. Y este dato, ¿no?, que se prevé que la producción de plástico se duplique en los próximos 20 años, se triplique en el 2060, así que algo tenemos que hacer con los cubiertos, los vasos, las tazas, los agitadores, las bolsas, además de los biberones y los frascos para soporte nutricional. Así que, bueno, contarles un poco cuáles son las sustancias químicas problemáticas justamente en los plásticos. Sí, ya posiblemente todos estamos un poco más al día con el bifenol A, y justamente que están contenidos o contienen los recipientes de policarbonato, esos plásticos transparentes, duros, que de hecho hay muchos biberones que todavía se comercializan con ese material. Así que recuerden que el plástico que es libre de bifenol A es el polipropileno. Pero también hay justamente otros plásticos de usos en los servicios de alimentos y que por ahí hoy no vale la pena profundizar. Sí, si ustedes me preguntan, en Europa, por ejemplo, está prohibido usar plástico en los hospitales, ¿sí? Y entonces me pueden preguntar, Sandra, ¿y acá cuál es nuestra normativa? Bueno, nuestra normativa tiene que ver con el Código Alimentario Argentino, el capítulo 4. Estos envases, utensilios destinados a estar en contacto con alimentos deben ser autorizados, ¿no?, previamente por la autoridad sanitaria competente, y en este caso es el ANMAT, es el que decide y aprueba los envases que están en contacto con los alimentos. Yo quería mostrarles el desarrollo que hicimos para encontrar el material plástico descartable. Fue un proyecto desarrollado con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con el CITIP, el sector de plásticos, y conjuntamente trabajamos para lograr un envase un poquitito más fino, más versátil, que soporte la pasteurización final y que a su vez no migre los plásticos al contenido. Así que luego de este trabajo, estas son un poquito las condiciones que ponemos en el pliego de bases y condiciones del hospital para la adquisición de biberones, de frascos, que tienen que cumplir justamente con los ensayos de migración. O sea que cada proveedor debe llevar estas muestras a los laboratorios del INTI y los permitidos para autorizar los ensayos de migración. Las partes pigmentadas, por ejemplo, las roscas de colores, ¿vieron? O los cubretetinas de colores, o los biberones con muchas stickers o pinturas en el envase, es ideal evitarlo. Especificaciones precisas que garanticen la aptitud de los envases, considerando justamente el único uso. Y ustedes me preguntan, Sandra, ¿el único uso? ¿Y eso ocurre? Bueno, pensar que la malla plástica es una malla que no es como el vidrio. Así que si uno la lava y la pasteuriza, esa malla comienza a abrirse microscópicamente y corremos riesgos de que se contamine el envase, ¿sí? Tampoco deben modificar los caracteres sensibles de las fórmulas, así que estas son un poco las condiciones que establecemos en el pliego. Y bueno, ya voy bien, me parece, con el tiempo. Esto, para que tengan una idea, son los números que producimos, ¿sí? O sea, fíjense que mensualmente producimos 27.000 biberones, 15.000 frascos. Las madres que van al centro de lactancia se extraen 80 litros de leche humana por mes. Hay 1.300 visitas en el centro.
unas 48 asistencia al centro de lactancia también, con información, con apoyo, con consejería. También tenemos en el espacio amigo las visitas de las mamás que regresan luego de la maternidad y que dejan a su hijo en otros lugares, entonces van al espacio amigo, se extraen su leche y pueden volver a su casa y administrársela al bebé. Y fíjense, esto para nosotros es un gran orgullo, el programa de reciclado, estamos reciclando mensualmente 20.000 biberones y 6.500 frascos. Lo que hacemos es, con personal propio, tenemos un espacio destinado a justamente la recolección, ya sea en las áreas de cuidado intensivos y en los cuidados intermedios, hasta en la emergencia, en la unidad de quemados, en la unidad de trasplante, retirarlo y lavarlo, registrarlo, acopiarlo y en nuestro caso llevarlo a un depósito de la Fundación Hospital Garrahan, que son los encargados de picarlo y de realizar todos los procedimientos para poder vender ese polipropileno, que es de un solo uso, así que es de muy buena calidad, y que luego vuelva con otros objetos. Por ejemplo, los programas de reciclado necesitan tachos, ¿no?, distintivos, como podemos tener en los comedores, o bandejas administrativas. La fundación, lo deben haber visto, construye juguetes, en fin, hay una serie de productos que pueden volver basados justamente en estas unidades de plástico que reciclamos y bueno, de enero a julio, para que tengan un número, son 4.785 kilos de polipropileno, así que estamos realmente muy orgullosos. No, nosotros lo usamos un solo uso, exactamente. Preparamos, llega a la sala y se descarta. Acá algunas de las acciones, justamente, no solamente, fíjense, bueno, tenemos frascos de distintos volúmenes para soporte nutricional, el biberón y el reciclado de latas, que también es bien interesante. Cómo establecemos procedimientos en cada una de las áreas de cuidado para que luego un operador desarme, lave y acopie para luego llevar a Fundación Garrahan. Y un minuto, bueno, estoy bien, pero bueno, me quedé con el proceso de la fórmula lista para usar, que posiblemente es muy utilizado, en donde por ahí destacar que uno puede disponer biberones estériles o descartables, y es bien importante evaluar la vida útil, ¿no? A veces uno dice, bueno, tengo el brick y tengo el biberón. Ah, bueno, pero el brick es UHT, es ultra alta temperatura, es seguro. Bueno, cuando abrimos el brick y lo colocamos en un envase, desde ese punto de vista ya tenemos que empezar a analizar, ¿sí? Así que en el caso que usen fórmulas listas para usar, evalúen la vida útil, o sea, llenen el biberón y establezcan con laboratorio a ver justamente qué crecimiento tiene en el tiempo, ¿no?, con el uso que van a tener en sus instituciones. Nosotros usamos fórmulas líquidas para usar, pero en las emergencias, cuando no hay vapor o cuando hay algún equipamiento que no se puede utilizar y no podemos justamente pasteurizar, usamos estos envases. Los procedimientos, bueno, se realiza justamente el corte y el llenado en el área limpia, con desinfección y sanitización antes de iniciar la producción. El responsable es justamente el auxiliar del lactario. Y este es el procedimiento, ¿sí?, un poco más detallado: lavado de manos, sanitizar los extremos superiores, la tijera, cortar una punta del envase, da la apertura solo a la cantidad indicada por el nutricionista y descartar el sobrante. Eso también a veces es un poco difícil en muchas organizaciones, pero es fundamental. Lo que veo es que, y justamente empecé hablando con el contexto y el mercado, nosotros cuando tenemos que usar fórmula lista para usar, hay muchas fórmulas que no están disponibles. Entonces tenemos que hacer malabares para justamente en aquellos chicos donde necesitamos brindar una fórmula particular. Así que bueno, creo que es todo, estoy a horario.
Gracias.